Bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar un poquito de la resistencia antimicrobiana o también la venganza de las bacterias. Tenemos que empezar diciendo que los microorganismos en general, no solo las bacterias, sino también los virus, los hongos, los parásitos, pueden invadir nuestro organismo. Lo que ellos están haciendo en este caso es buscar condiciones óptimas para su crecimiento y en muchos de los casos van a vivir a expensas de nuestras propias células. En esa invasión pueden causar infecciones que a su vez pueden llegar a desencadenar enfermedades de distinto tipo de gravedad. Algunas no son demasiado graves, pero otras pueden llegar a terminar en la muerte del individuo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como defensa externa? Los antibióticos. Esos antibióticos que nosotros utilizamos, que el médico nos receta y nosotros vamos a la farmacia a comprar, tienen como propósito general matar a las bacterias o a los microorganismos específicamente. Eso lo van a hacer atacando distintos lugares de estos microorganismos, desde romper las paredes celulares, interrumpir la replicación del ADN, interrumpir la síntesis proteica. De esa forma afectan específicamente la sobrevida de estos microorganismos. Ahora bien, las bacterias han generado resistencia a estos antibióticos. Y como bien dice el título, el secreto de esta resistencia está en el ADN. Tenemos que destacar que el ADN de una bacteria es mucho más pequeño, la molécula, mucho más corta que la de un humano. Por lo tanto, cada mutación que se produzca ahí va a tener una implicancia muy grande en su fenotipo, van a cambiar sus condiciones de vida. Por otro lado, tenemos que destacar que una mutación va a ir pasándose de generación en generación y si nos remitimos a los humanos, en promedio la generación o la división nuestra se da cada 20 años, donde vamos a tener nuestra progenie. En el caso de una bacteria como la coli, en condiciones apropiadas, esa división celular se puede dar cada 20 minutos. Es decir, que en una hora nuestra bacteria original va a tener bisnietos. En ese caso, lo que hace la bacteria es generar resistencia a estos antibióticos para poder sobrevivir aún en presencia de esos antibióticos. Puede ser intrínseca o adquirida, como decíamos recién, hay cambios en el ADN que le van a permitir generar nuevas proteínas o nuevos elementos que la hagan resistente a estos antibióticos y además, por transducción, conjugación o transformación, pueden transferir esos ADN de resistencia, esos genes de resistencia, a otras bacterias que antes no eran patógenas y ahora van a ser patógenas. Por el otro lado, una resistencia adaptativa que lo que hacen es modular esa expresión de los genes, es decir, van a ir expresando cada uno de esos genes a gusto y piacere de la misma bacteria, de manera tal que le permita sobrevivir ante la presencia de algunos antibióticos y que le permita esconderse del efecto de algunas vacunas. Este tipo de resistencia permitió la aparición de lo que se denomina superbacterias. Las superbacterias lo que tienen, o la característica particular que tienen, es que son resistentes a un montón de antibióticos. Las podemos nombrar o separar en dos grandes grupos, que básicamente lo que nos dice es que tienen resistencia a muchos antimicrobianos o a casi todos los antimicrobianos que están disponibles. Esa resistencia a los antimicrobianos, como dijimos, van a ir generándose, se va a ir dando naturalmente en muchos de los casos, donde el microorganismo lo que hace es buscar las mejores condiciones para resistir a los tratamientos que se están utilizando. Eso claramente lo que hace es incrementar el riesgo de propagación de enfermedades, de aparición de formas graves de esas enfermedades y que pueden terminar en la muerte. Cuando hablamos de la muerte,
A esta altura del 2024, en octubre del 2024, ya han muerto 4 millones de personas debido a esta resistencia antimicrobiana, es decir, debido a estos microorganismos que no hay antibiótico que los pueda matar. Se estima que por esta resistencia antimicrobiana muere una persona cada 6 segundos en el mundo. Dijimos que buena parte de la resistencia antimicrobiana es gracias a la bacteria que sabe cómo adaptarse, cómo sobrevivir. Pero el factor humano es determinante en este tipo de resistencia antimicrobiana. Algunos de los problemas más frecuentes vienen del abuso de antibióticos. Cuando ante cualquier resfrío, ante cualquier problema, lo que hacemos es tomar un antibiótico. En primer lugar, el antibiótico tiene que estar recetado por un médico y vendido por un farmacéutico. El mal uso de antibióticos incluye un montón de factores. Uno, por ejemplo, es el típico. Empiezo a tomar el antibiótico que correctamente me recetó el médico y me vendió el farmacéutico. A los 2 días de tratamiento ya me siento mejor, entonces dejo de tomarlo. El tratamiento mínimo son 7 días consecutivos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos haciendo esas pausas porque nos sentimos un poquito mejor, lo que estamos haciendo es darle a la bacteria una forma de resistencia. Se va acostumbrando a la presencia de ese antibiótico porque no la terminamos de eliminar. Lo mismo si tomo un antibiótico porque a mi primo le dieron cuando tenía una enfermedad muy parecida, entonces a mí seguramente me va a hacer bien. O cuando tomo un antibiótico que dice que venció hace 4 años, pero tan mal no me va a hacer. Todo ese tipo de mal uso de antibióticos colabora con este tipo de resistencia antimicrobiana. Por otro lado, es muy importante la prevención y el diagnóstico a tiempo de esas enfermedades infecciosas y algunas medidas que se tienen que tomar a nivel general es el acceso, facilitar el acceso a antimicrobianos de buena calidad y el acceso o la disponibilidad de agua limpia. También hay que tener en cuenta que no solo los antimicrobianos se aplican directamente sobre los humanos, sino que un problema grave también es el abuso y el mal uso de antibióticos en cultivos, en animales domésticos. Eso hace que, por ejemplo, liberemos antibióticos al medio ambiente cuando lo utilizamos en los cultivos. Se colocan grandes cantidades de antibióticos para evitar las pérdidas millonarias en cuanto a la alimentación debido a plagas de origen microbiano. Y ese exceso de antibióticos va a ir directamente al suelo, de ahí a las napas de agua, con lo que va llegando a todas partes y va teniendo contacto con todo tipo de bacterias. También el descarte inadecuado, que puede parecer escaso, porque nosotros solo lo que hicimos fue tirar ese antibiótico que nos sobró por el inodoro, y eso también va a ir a las napas de agua y va a ir contaminando todas las fuentes de agua naturales con antibióticos que lo único que hacen es darle más resistencia a estas bacterias. Lo que vamos a hacer en la próxima entrega es hablar un poquito más sobre casos particulares de bacterias que pueden presentar este tipo de resistencia antimicrobiana y que necesitamos urgente el desarrollo de nuevos antimicrobianos. Nos veremos próximamente.